17 de marzo de 1943. El Atlántico Norte ruge como un cementerio gris, 400 millas al sur de Islandia. El convoy HX-129 avanza entre olas de casi 5 metros. Son 41 buques mercantes que transportan 140.000 toneladas de carga vital: comida, combustible, municiones. Todo lo que una Gran Bretaña hambrienta necesita para sobrevivir. En el puente del SS William Eustace, el capitán James Bannerman, de tan solo 28 años, se aferra a la barandilla mientras el barco se sacude violentamente. Observa el horizonte negro con prismáticos, consciente de que algo acecha en las profundidades. A 600 yardas, bajo las olas, el capitán alemán Helmut Mansack permanece en silencio dentro del U-758. Su operador de hidrófonos escucha atentamente. En el William Eustace, nadie imagina que el destino del convoy está a punto de cambiar por algo tan simple como un sonido extraño percibido por Thomas "Tommy" Lawson, un cocinero de 28 años que está lavando platos. No es oficial ni científico, pero nota algo que pasará inadvertido para almirantes, ingenieros y físicos aliados. Algo que podría alterar el curso de la batalla del Atlántico para siempre. Los siguientes 6 días serán una masacre. 22 buques de los convoyes HQ-129 y STC-122 serán alcanzados por torpedos y hundidos en las heladas aguas del Atlántico Norte. 300 marineros mercantes morirán. Será el peor desastre de convoyes desde 1942. En Alemania, el almirante Karl Dönitz lo llamará la mayor batalla de convoyes de todos los tiempos. Las cifras de marzo de 1943 son tan devastadoras que el gobierno británico las oculta. Solo ese mes se hunden 567.000 toneladas de buques aliados, más que en cualquier otro momento de la guerra. Gran Bretaña tiene alimentos para apenas 3 meses. 3 meses antes de la hambruna o 3 meses antes de una posible rendición. Y los aliados se veían impotentes. La razón era simple: la tecnología alemana de hidrófonos. Un U-boat a 400 pies de profundidad podía escuchar un convoy a 80 millas náuticas. Cada barco mercante actuaba como una baliza sonora. Hélices cavitando, motores vibrando, cascos resonando. El océano, capaz de transportar sonido a gran distancia, hacía que los convoyes anunciaran su posición sin poder evitarlo. Las escoltas aliadas lo intentaron todo. Silencio de radio, maniobras en zigzag, barridos constantes con sonar. No funcionó. Los barcos eran demasiado ruidosos. Nadie imaginaba que la solución no vendría de un laboratorio, sino de un cocinero con educación básica. En el cuartel general naval de Liverpool, los hombres del Comando de Aproximaciones Occidentales llevaban 3 años enfrentando la amenaza submarina. Habían probado todos los avances disponibles. En 1941, instalaron un sonar ASDIC en cada buque escolta, creyendo que sería decisivo. Pero el sonar solo detectaba submarinos si estaban justo delante de la nave. Los capitanes de U-boats alemanes aprendieron a atacar por los costados o por la popa. Y por la noche, cuando los submarinos atacaban en superficie, el sonar era inútil. Primer fracaso. En 1942 surgió HAF-DAF, un sistema brillante para rastrear transmisiones de radio enemigas. Pero apenas los U-boats alemanes localizaban un convoy, guardaban silencio y simplemente escuchaban el ruido de los barcos aliados. Segundo fracaso. A principios de 1943, los aliados habían gastado millones intentando resolver el problema del ruido submarino. El prestigioso físico Patrick Blackett publicó un informe afirmando que la cavitación de las hélices y las vibraciones de la maquinaria creaban un perfil acústico detectable a enormes distancias. Sin rediseñar los buques, no había forma de volverlos silenciosos. El 14 de febrero de 1943, el doctor Harold Burrus explicó que la hélice de un Liberty Ship giraba a 76 RPM bajo carga,
y desplazaba 22.000 toneladas de agua, generando cavitación exactamente en el rango que detectaban los hidrófonos alemanes. Reducir ese ruido requeriría rediseñar el sistema de propulsión y dejar cada barco 6 meses en dique seco. ¿Imposible? En la conferencia de convoyes del Atlántico, el 4 de marzo de 1943, el contraalmirante Leonard Murray fue directo. «Caballeros, estamos perdiendo. Las escoltas no pueden oír a los submarinos debido al ruido de nuestro propio convoy. El enemigo puede escucharnos a 80 kilómetros. Si no resolvemos esto, perderemos el Atlántico antes del verano». Siguió una lluvia de ideas desesperadas. Ninguna funcionó. El 15 de marzo de 1943, 2 días antes del ataque a H. Quinto-Bezos 29, los altos mandos aliados aceptaron la verdad. No existía una solución tecnológica. Los barcos seguirían revelando su posición a cualquier submarino que escuchara. La única estrategia posible era sumar más escoltas, más aviones, más presión y esperar. Esperar que suficientes barcos cruzaran vivos el océano para mantener a Gran Bretaña respirando. En medio de esta desesperación, un cocinero percibió un detalle que las mentes más brillantes habían pasado por alto. Un sonido que no coincidía con el ruido habitual de la maquinaria. Thomas Patrick Lawson no tenía estudios formales ni aspiraciones heroicas. Nacido en South Boston en 1915, dejó la escuela a los 14 años para ayudar a su familia durante la Gran Depresión. Trabajó en cocinas de restaurantes y luego en barcos de carga costeros, donde aprendió a cocinar para decenas de hombres y a moverse en un barco en constante balanceo. De física acústica no sabía absolutamente nada. Cuando comenzó la guerra, se unió a la Marina Mercante con 26 años, no por patriotismo, sino porque el salario de $125 al mes triplicaba lo que ganaba en Boston. Era un trabajo brutal y mortal, pero era trabajo. Nadie esperaba que un cocinero aportara ideas revolucionarias. Pero Lawson tenía algo que los almirantes y científicos de esa época no tenían: tiempo y obsesión. Tras sobrevivir a 3 viajes a Liverpool a bordo del SS William Eustace, desarrolló una costumbre extraña, incluso peligrosa. En sus horas libres iba a la sala de máquinas a escuchar. No jugaba a las cartas ni descansaba. Se sentaba allí, entre un infierno de calor y ruido. Para él, aquella maquinaria no era caos, era una sinfonía. Como cocinero acostumbrado a distinguir sabores, ahora identificaba matices de sonido. Oía la turbina principal, la vibración del eje de la hélice, el retumbo que atravesaba la estructura del barco. Y entonces escuchó algo más. El 19 de febrero de 1943, en pleno Atlántico, el convoy SC-118 fue sorprendido por un U-boat alemán. Lawson estaba en la sala de máquinas cuando un torpedo golpeó a un barco cercano. Pero no fue la explosión lo que llamó su atención, sino el sonido que vino después. Toneladas de agua inundando el casco del buque moribundo, generando un estruendo hueco, y luego un silencio absoluto. El barco dejó de sonar. Para los hidrófonos alemanes, había desaparecido. Lawson corrió hacia el ingeniero jefe, Donald MacLeod, tratando de explicarlo. El agua, al llenar el casco, había apagado la vibración de la maquinaria y, por tanto, el ruido detectable. MacLeod lo tomó como una idiotez. ¿Quieres hundir el barco para que no nos hundan? Mejor vuelve a la cocina. Pero Lawson no soltó la idea. Durante 2 semanas, llenó una libreta con diagramas improvisados. Cámaras de agua alrededor del eje de la hélice, tanques de lastre junto a los soportes del motor, un sistema de inundación controlada para absorber vibraciones. No era ingeniero, pero intuía un principio elemental. El agua amortigua el sonido y bloquea las vibraciones. Mostró sus dibujos a MacLeod
al primer oficial y al propio capitán Bannerman. Todos se rieron, lo ignoraron o lo despacharon con educación. Era solo el cocinero. Nadie se tomaba en serio a un cocinero. El 24 de marzo de 1943, ya en Liverpool, la tripulación recibió 48 horas de permiso. Lawson debía descansar, beber algo y olvidar el viaje, pero en lugar de eso, hizo algo temerario. Se puso su uniforme más limpio y fue directamente al cuartel general del Comando de las Aproximaciones Occidentales. Entró sin autorización y pidió hablar con un almirante. Lo arrestaron casi de inmediato. 2 agentes de la Marina Real lo tomaron del brazo. «No puedes estar aquí», le dijeron. «Todo el mundo tiene ideas. Lárgate antes de que te metamos en el calabozo». Lo arrastraban hacia la puerta cuando una voz interrumpió la escena. Era el comandante Peter Gretton, uno de los oficiales más experimentados del Atlántico, recién llegado de un convoy devastado que había perdido 13 barcos. Exhausto y presionado por la situación crítica, escuchó que Lawson mencionaba ruido del convoy y le ordenó explicarse. Lawson habló atropelladamente. La sala de máquinas, el barco torpedeado, el sonido del agua, el silencio posterior. Explicó su idea. Inundaciones controladas para crear aislamiento acústico mediante cámaras de agua. Gretton lo escuchó en silencio. Al principio lo desestimó como una locura. La presencia de agua dentro de un barco se llama hundimiento, señor Lawson. Pero Lawson insistió. No si es controlada. No si se limita a cámaras específicas donde la vibración es mayor. Algo en esas palabras detuvo a Gretton. Miró al cocinero como si, de pronto, viera otra cosa. «Repítalo», pidió. «Aislamiento acústico», respondió Lawson. «El agua absorbe vibraciones mejor que el acero o el aire. Si rodeas las partes más ruidosas con cámaras de agua, evitas que el sonido llegue al océano». Durante 3 días frenéticos, Lawson, el comandante Gretton y el ingeniero jefe James Whitby construyeron un prototipo improvisado. Era tosco y feo. Soldaron bidones de aceite vacíos alrededor de la carcasa del eje de la hélice del Sunflower y los llenaron con agua de mar. Añadieron sacos de arena para simular el peso de las futuras cámaras llenas de agua. Según todas las normas de la Royal Navy, aquello era ilegal. Un acto de vandalismo contra un buque real. El 28 de marzo de 1943 realizaron la primera prueba. El Sunflower avanzó a baja velocidad por el río Mersey, mientras el submarino británico HMS Trespasser se sumergía a 500 yardas con sus hidrófonos activos. Lawson observaba desde cubierta, nervioso. El submarino emergió y su capitán confirmó lo peor. Habían oído todo con claridad. Motor, cavitación, el ruido de siempre. Un fracaso. Whitby murmuró que era una estupidez desde el inicio. Pero Lawson observó los tambores y señaló que el problema podía estar allí. Los bidones se habían vaciado por fugas en las costuras. Necesitaban sellarlos y hacerlos realmente herméticos. Gretton temblaba por las consecuencias. Si el almirante descubría modificaciones no autorizadas basadas en la idea de un cocinero, enfrentaría un consejo de guerra. Lawson replicó: si seguían hundiendo 20 barcos por semana por orgullo, perderían la guerra. Tras un tenso silencio, Gretton aceptó. 3 días más de trabajo. Después, el experimento terminaría. Trabajaron sin descanso. Esta vez, soldaron cámaras de acero selladas y añadieron vejigas de goma llenas de agua, presionadas contra los soportes del motor. Sin saberlo, estaban creando lo que después se llamaría amortiguación acústica líquida. El 2 de abril realizaron la segunda prueba. El motor del Sunflower
Funcionó a toda velocidad mientras el HMS Trespasser se sumergía a 1000 yardas. Pasaron minutos en silencio. Más minutos. Finalmente el submarino emergió. Su capitán, confundido, envió un mensaje. A 400 yardas, el Sunflower había desaparecido de los hidrófonos. Una reducción del 97% en la firma acústica. Lawson, tembloroso, se aferró a la barandilla. ¿Funcionaba? El 3 de abril, el comandante Gretton solicitó una reunión de emergencia en Londres con el contraalmirante Sir Max Horton, jefe de las rutas occidentales y una leyenda naval. A la sala también asistieron 3 oficiales superiores y el doctor Harold Burrus, el jefe de arquitectura naval que semanas antes había asegurado que la insonorización era imposible. Junto a ellos, para escándalo de los ayudantes del almirante, se encontraba el cocinero Thomas Patrick Lawson. Gretton presentó los resultados con voz firme. La detección había pasado de 12 millas a 400 yardas. La sala estalló en protestas. Burrus acusó a Gretton de realizar modificaciones ilegales basadas en la idea de un cocinero. Gretton contraatacó. Ese cocinero entendía la acústica mejor que todo el departamento. El sistema actual permitía que los U-boats escucharan a los buques desde 50 millas, y los hundimientos lo demostraban. 567.000 toneladas perdidas. Horton levantó la mano. Silencio absoluto. «Explícamelo, señor Lawson», pidió el almirante. Lawson tragó saliva. Era un estadounidense de 28 años, sin estudios formales, frente a los hombres más poderosos de la Marina Real. Pero habló con claridad. La maquinaria del barco generaba vibraciones que se transmitían por el casco y luego al agua. El agua absorbía mejor las vibraciones que el acero o el aire. Colocando cámaras selladas llenas de agua contra los soportes del motor y el eje de la hélice, se creaban barreras que impedían que el sonido llegara al océano. Burrus insistió en que aquello violaba principios básicos de ingeniería. El agua dentro de una estructura naval provocaba problemas de peso, estabilidad y corrosión. Lawson lo corrigió. No era agua libre, sino agua contenida en cámaras selladas, puestas específicamente para amortiguar, no para inundar. No comprometía la estabilidad, y había sido probado. Funcionaba. Burrus replicó que era solo una prueba en un río, no en condiciones reales del Atlántico Norte. Horton se reclinó en su silla. El silencio volvió a imponer su peso. ¿Cuánto costaría modernizar un convoy?, preguntó. Modificar cientos de barcos, desviar acero y personal para instalar una tecnología no probada era una locura. Entonces Gretton habló con una frialdad que atravesó la sala. En marzo habían perdido casi 100 barcos porque los U-boats los oyeron venir. Si no hacían algo distinto, perderían la guerra antes del otoño. La sala está dividida. Expertos contra evidencia, burocracia contra crisis. El doctor Burrus habla con cautela, casi paternal. Explica que incluso si el concepto funciona, su implementación es imposible. Habría que modernizar más de 2000 buques. Los astilleros están saturados y cada barco necesitaría semanas en dique seco. No hacen falta 6 semanas, dice Lawson. Todas las miradas se giran hacia él. El almirante Horton pregunta. Lawson explica. El prototipo del Sunflower tardó 3 días. Solo es soldar cámaras selladas y llenarlas con agua de mar. Cualquier operario puede hacerlo. Y agrega su último argumento. No es necesario aplicar esto a toda la flota. Basta comprobarlo en 6 barcos reales. Horton se pone de pie. La tensión se hace absoluta. Finalmente decide. Gretton reacondicionará 6 buques del convoy 184, que zarpa en 8 días. Lawson supervisará la instalación y Burrus deberá colaborar aunque crea que es una locura. Si funciona, se aplicará en toda la flota. Si falla, Gretton verá arruinada su carrera. Lawson le promete.
no lo haré arrepentirse. Del 11 al 18 de abril de 1943, en los astilleros de Liverpool, comienza una carrera contrarreloj. Los 6 barcos elegidos, Daniel Webster, James Herod, John Davenport, Samuel Elliott, Benjamin Kite y el William Eustace, reciben el sistema improvisado pero eficaz. Cámaras cilíndricas de acero llenas de agua de mar alrededor de los ejes de hélice y vejigas de goma contra los soportes del motor. Cada buque añade 18 toneladas y requiere solo 64 horas de trabajo. Los ingenieros se burlan del aspecto improvisado, pero las pruebas con hidrófonos no mienten. Un barco Liberty detectable a 18,8 kilómetros pasa a serlo solo a 0,6 kilómetros. Se vuelve 29 veces más silencioso. El convoy 184 zarpa el 22 de abril. 43 buques en 9 columnas, escoltados por corbetas y destructores. Los 6 barcos silenciosos están dispersos por la formación. Nadie informa oficialmente sobre el experimento. Será una prueba real bajo fuego real. La inteligencia alemana rastrea la salida. 37 U-boats del grupo Wolfpack se posicionan para interceptar. Esperan y escuchan. En la madrugada del 25 de abril, el U-264 pierde contacto acústico. Su operador detecta señales intermitentes. Algunos barcos suenan fuerte, otros desaparecen casi por completo. A través del periscopio el capitán ve sombras del convoy. Pero sus hidrófonos solo captan unos pocos objetivos. 6 barcos parecen invisibles. Decide atacar únicamente a los que emiten sonido. Los buques modificados pasan intactos, totalmente indetectables. El 27 de abril, ya cerca de Irlanda, el grupo Wolfpack ataca durante 18 horas. Hundan 9 mercantes, 47.000 toneladas y cientos de vidas perdidas. Pero la cifra decisiva es otra. Ninguno de los buques modificados es alcanzado. Los 6 sobreviven sin un solo ataque dirigido hacia ellos. Cuando el convoy llega a Nueva York, el 7 de mayo, Gretton envía un mensaje contundente. Los barcos silenciosos fueron ignorados por el enemigo a pesar de estar en posiciones equivalentes dentro del convoy. La amortiguación acústica funcionó en combate. El análisis del Comando de Aproximaciones Occidentales el 12 de mayo confirma lo extraordinario. Antes de la modificación, los U-boats detectaban convoyes a 11,4 millas náuticas. Después, a solo 0,6. Las pérdidas en convoyes caen de un 31% a un 4,7%, una reducción del 85%. Pero también ocurre lo impensado. Al no poder oír a los convoyes, los submarinos deben acercarse peligrosamente, entrando en el rango de radar y aviones aliados. Las tácticas de los alemanes dejan de funcionar. Las pérdidas de U-boats aumentan un 400%. El 24 de mayo de 1943, Alemania vive su Mayo Negro. 41 submarinos hundidos, una cuarta parte de su flota operativa. El almirante Karl Dönitz, jefe de la fuerza submarina, escribe: «El enemigo ha alcanzado la supremacía técnica. Los convoyes se han vuelto prácticamente invisibles». Un operador de hidrófonos capturado admite: «Era como si el océano mismo se hubiera callado». Para julio de 1943, 847 buques mercantes ya habían sido modificados. El tiempo de instalación se redujo a 48 horas y el costo por barco era de $20.000. De mayo a diciembre, las pérdidas aliadas se redujeron a 329 buques, frente a los 729 de los 8 meses anteriores. Se estima que 4.200 marineros mercantes sobrevivieron gracias a esta innovación. La batalla del Atlántico continuaría hasta 1945, pero el equilibrio había cambiado. Los cazadores se convirtieron en presas. Tras la guerra, los líderes navales reconocieron el impacto. En 1946, el almirante Sir Max Horton escribió que ninguna innovación fue tan simple ni tan devastadoramente efectiva como la amortiguación acústica de Lawson. Gretton afirmó que Lawson, sin disparar un tiro ni comandar un barco,
salvó más vidas que cualquier capitán de la Marina Real. Su mérito no fue inventar una tecnología sofisticada, sino usar la física del océano de forma que nadie había considerado. El sistema se volvió estándar y evolucionó hasta el moderno Prairie Masker, que aún se usa en buques de guerra estadounidenses, basado en el mismo principio: crear una barrera acústica. Thomas Patrick Lawson recibió la Medalla del Imperio Británico en 1945. Rechazó entrevistas y publicidad. Cuando el New York Times pidió hablar con él en 1947, respondió: «Solo señalé algo. Otros hicieron el trabajo». Regresó a Boston, abrió un pequeño restaurante, se casó, tuvo 3 hijos y casi nunca habló de su aporte. Su esposa conoció todos los detalles recién en 1978. Lawson murió en 1991. Su obituario lo describió solo como restaurador y veterano. Nada sobre las vidas que salvó, ni sobre haber cambiado la guerra. 3 ancianos oficiales británicos asistieron a su funeral. Habían sobrevivido en 1943 porque los U-Boats no pudieron oírlos. Uno dejó una nota sobre el ataúd: «Gracias a ti, volvimos a casa». En 2011, la Academia Naval de Estados Unidos incorporó su historia a su programa de liderazgo. La conclusión es simple: la innovación no necesita títulos, sino observación, coraje y disposición a cuestionar lo que todos dan por sentado. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima